Buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Desde mi Mapa. En esta ocasión tenemos un invitado excepcional y acá mi compañera Lizelot Paigés lo va a introducir, va a conversar un poco, pero señores, este programa de hoy no tiene comparación. Yo creo que vamos a tener que hacer luego una segunda parte y ya ustedes van a ver por qué. Cuéntale, Tú sí Lizelot. sabes, ya tú estás No, comprometiendo de una yo vez a nuestro ya. invitado para que regrese. Yo también, de alguna manera, apoyo esa moción. Bueno, hoy vamos a tener un invitado a Francis Cruz, quien es actor, pero yo quiero que su trayectoria, que yo del todo hasta la desconozco, porque aquí en el preámbulo del programa ya han surgido cosas de él que yo no sabía, pero que realmente tiene mucho que ver con el tema de hoy, es sobre las emociones. ¿Puede una persona ser capaz de dejar a un lado sus emociones propias para vivir un personaje o un rol cuando está en las tablas de un teatro? ¿Es eso posible? Porque a mí se me ha dicho como PNL que las emociones no se pueden controlar. Entonces, sobre este tema y otras cosas de la vida cotidiana con relación a no reaccionar doble, vamos a tener aquí a nuestro invitado Francis Cruz, que también está nominado, Aliet, para el Cassandra como mejor actor. Muy merecido, ojalá venga con el galardón en la Bueno, segunda oportunidad. no, él va a Pero si, venir y va a venir al programa Francis con el galardón. Eso es y así. si no viene igual Igual, de cariño que le tenemos a este programa, porque consideramos y le hemos seguido su trayectoria, que es uno de los talentos para la actuación más importante que ha tenido República Dominicana. Francis, bienvenido a nuestro podcast Desde mi Mapa. Y cuéntanos un poco de esa trayectoria, de ese aprendizaje que tú recibiste cuando estabas preparándote para ser actor y por qué te gusta más el teatro, aparte de todo. lo dijo. Eso es muy bueno, ¿no? Yo ahorita te voy a preguntar sobre otra cosa, sobre las Bueno, películas, pues me no te siento creas. muy agradable, muy bien, muy contento de estar aquí en su mapa, que esté yo identificado en un punto de este mapa, ¿no? Y me siento muy privilegiado porque sé que se tratan temas realmente interesantes, importantes y de corte que conlleva mucho tiempo de estudio, de análisis, y siempre van a sumar a la humanidad, a nuestra parte humana, ¿no? Que es la más importante, a nuestra parte espiritual al final de todo. Que por eso para mí la actuación al final es lo que yo busco alimentar, para que los finales de nuestro día estén un poquito llenos de esa parte que solamente cosas como esta la llenan, que son actividades que complementan nuestro diario vivir, que no solamente el trabajo normal que tú puedas tener. Pues nada, yo hace años, desde que era niño, mi familia siempre tuvo el tema latente del arte. En mi casa siempre hubo el intento de tener en aquellos años, la década de los 70 que crecí, ¿no? El incentivo de nuestros padres por la educación extracurricular, se puede llamar, y estuve en clase de pintura, de música, piano, y siempre de una forma u otra había ese incentivo, había familiares que ya habían estado en la actuación, mi mamá escribía poemas, mi abuelo también escribía. Es decir, siempre estuvo muy latente el tema de las canciones, de los discos. A mi papá le encantaba oír esas canciones los domingos, Ay, que qué ponía divino. Los Ángeles Negros, que todas esas cosas yo las recuerdo, ¿no? Y siempre como que era algo natural en nuestra familia. Pero pasan los años, yo me dedico a los negocios desde joven, desde los 15 años, en el área de mercadeo, investigación de mercados, y me voy por esa área que tiene que ver mucho con la psicología humana. Es lo que pienso, en el comportamiento humano, en el manejo de la conducta, porque cuando Bueno, tú estás... y se maneja mucho el tema que estamos tratando, las emociones, porque eso es un Totalmente. área totalmente emocional. Claro, el manejo, bueno, inclusive la carrera de mercadeo hay una materia que es psicología de las ventas, psicología del consumidor también, Correcto. que son cosas que tú tienes que tener muy claras a la hora de diseñar productos, salir a la calle, visitar a alguien, etcétera, ya sea tanto en mercadeo como en el área de la venta. Y por ahí de una forma u otra parece que el destino me fue llevando hasta que en una ocasión, doña Germana Quintana, vecina nuestra, me invita a ver una obra de teatro con ella. Y luego me quedo con ella en la compañía del teatro del Club Arroyondo hace más de 30 años, que ahí conocí a mi esposa, por cierto, Marisol, que también hacía teatro. Y, y ahí nos conocimos, un grupo de teatro lindísimo de jóvenes que estábamos en ese momento. Y comienzo a trabajar con Germana en las tablas, en la compañía de teatro del Club Arroyondo. Era en el teatro que tienen allá en Gascue.
No, eso No. es compañía de teatro del Club Arroyo Hondo en Arroyo Hondo. Ah, en Arroyo Hondo, Era una ok. compañía muy grande que tenía el Club Arroyo Hondo de teatro profesional, donde se formaba mucha gente y hacían obras profesionales. Ya Las Máscaras, que ya tiene 25 años con Las Máscaras, Sí. se funda después. Pero Germana era catedrática No, en no, APEC, yo sé eso, de televisión claro. y todo eso, y tenía el grupo de teatro de la compañía de Arroyo Hondo. Y por ahí sigue la cosa, me sigo formando, y luego a medida que uno va avanzando en la vida, lo tomo más en serio, me voy a Cuba y hago allá unos cursos, vamos a decir, o talleres de actuación y de dirección de actores, utilizando técnicas, básicamente que trabaja mucho con las emociones, que es la materia prima, es el insumo principal, o uno de ellos, aparentemente del actor, de la técnica de Meissner, que es una técnica que trabaja bastante la escucha como técnica número uno para trabajar con las emociones, y la escucha te lleva a la atención hacia al otro y ser generoso con la atención y enfocarte en la acción. Entonces por ahí parte toda mi idea de que la actuación es otra cosa a simplemente reaccionar o tener previsto cómo vas a reaccionar cuando no es así. Porque la emoción viene como resultado de un estímulo Exacto. que viene de otro o de algo. Si tú le pones la mano sin querer a una llama que está caliente, lógicamente, caliente una llama, ¿verdad? Tú vas a reaccionar y posiblemente tengas un gesto que va a transmitir una emoción, que puede ser simplemente hasta cerrar los ojos. Ya con cerrar los ojos tú tienes una respuesta a ese estímulo que es de rechazo, Sí. por ejemplo. Entonces, nos entrenamos bastante en ese tema y tuve conciencia de que para trabajar como actor con el tema de las emociones es más bien técnico puramente. Mira, se parece un poco a PNL. Exacto, eso iba a decir, pero una preguntita, y un poco enmarcado, como dice Lizelot, en el PNL. ¿Cómo tú manejas o cómo, bueno, sí, o sea, qué técnicas tú utilizas? Muchas veces, y lo hablábamos antes de iniciar, no necesariamente estamos emocionalmente siempre 100%. Tenemos lo que son días buenos, días malos. No me gusta utilizar mucho esos términos, pero altas y bajas. Entonces, ¿cómo tú manejas eso cuando tienes que entrar en un papel? Eh, 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 Vamos a decir, es muy dominicano, te llegó un correo de eso no grato. Sí, sí. Y cómo maneja Francis ese salir de esa emoción que tengo para montarme en una emoción, ya sea triste, una emoción de alegría o una emoción que tengo que representar? Sí, eso es, se puede ir sencillo, pero es un asunto meramente técnico para la actuación. Para la vida cotidiana como seres humanos es diferente, porque ahí afecta mucho ya tu inteligencia emocional, los procesos, los círculos que tú has pasado de, valga la redundancia, de experiencia en la vida en diferentes campos, ya sea en lo laboral, a nivel de pareja, a nivel de los niños. Cada una de esas relaciones humanas que tú tienes con los diferentes entes de la sociedad te van creando un campo, un archivo de emociones. Entonces, nosotros como actores trabajamos con archivos de emociones. El ser humano trabaja respondiendo a estímulos y nuestra capacidad de inteligencia emocional es lo que nos va a dar a nosotros esa habilidad de estar bien para estar aquí ahora, a pesar del tránsito como estaba, de la cuerda o el pique o el malestar que cogimos en la esquina con un motorista que se nos iba a romper el carro. Y es mucho, como dice mi esposa, que ustedes la conocen, que ella dice que ella no negocia su paz. Dice No, ella. no, eso lo sabemos. Esa Importante. frase común en ella. Es verdad. Pero para ella llegar a esa conceptualización de su estado emocional primario, que es buscar la paz, ella ha tenido que pasar por un proceso Claro. que la ha llevado hasta llegar a la conclusión de que esa pérdida de ese estado emocional para ella cuesta mucho, vale mucho, tiene un gran valor para ella tener que de suspender esa actitud frente a la vida. Volviendo al tema que a nosotros quiero que
nos vamos un No, poquito está más muy por... interesante. interesante, ¿eh? O sea, llévalo por donde tú quieras. Sí, que porque nosotros volvemos y te retomamos ahorita. No te como ser preocupes. humano, uno, por ejemplo, al actor le llegan diferentes momentos de trabajo actorales que van desde una audición. Sí. Ahí sí, te lo puedo poner un poquito más sencillo para el público que nos está escuchando y viendo. Que, por ejemplo, mi agente, mi manager me dice, mira, Francis, me mandaron un correo. Bueno, me pasó hace poco, estando yo en Estados Unidos, con mi familia allá, que yo estaba en otra cosa. Yo estaba en vacaciones, yo estaba en compartir con mis hijos, con un nieto que no nació, que ustedes saben. Y yo, estando yo allá, me dice mi manager, Francis, acaba de llegar una audición de Centroamérica, por decir algo, con un personaje que en tu perfil, están buscando tu perfil y lo quieren para mañana. Imagínate tú. Un momento que en enero estaba oscureciendo a las 4 de la tarde allá en Nueva York. Y yo tenía que grabar eso prácticamente en 24 horas. Wow. Preparar esa audición, que te mandan solamente líneas. Líneas muy pequeñas, como una ideita del personaje, la historia, ni siquiera te da mucha información, porque es confidencial. Yo tenía, Dios mío, yo decía, esa tarde y el otro día yo lo tenía agendado ya, con la familia. Y yo dije, Dios, mi hija iba a dar a luz a los 2 días. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo yo preparo esto ahora? Porque no le puedo decir que no tampoco, porque es trabajo. Es decir, el trabajo llega al actor cuando te llega la audición, es el trabajo del actor. Ya tener el personaje o el rol es como el premio. Sí. Pero el trabajo es mandar la cotización, como ustedes lo Sí. pueden ver. Y la cotización es yo mandar mi audición. Y yo tuve que hablar con mi otra hija, que también estudió cine, y le dije, Aranza, mi hija, tú me puedes ayudar. Porque aquí en Santo Domingo, cuando viven aquí era rápido. Mira, yo mañana tengo que mandar esto. Ay, papi, yo no puedo, yo estoy full, qué sé yo qué. Marisol estaba en otra cosa, mi esposa. Y yo tuve que convencerla a ella y decirle, mi hija, ven, ¿a qué hora tú puedes? Y yo tuve que sacar de un estado de ánimo que yo no tenía, Claro. concentrarme técnicamente, ahí volvemos a lo técnico, Okay. a borrar ese estado de ánimo de que yo quiero y no quiero, estudiar ese personaje, buscarle sus objetivos, no tratar de descubrir cuáles eran las emociones tanto, sino cuáles eran sus objetivos, porque al fin y al cabo el ser humano acciona por objetivos, Así es. acciona por objetivos. A pesar de todos los problemas que pueda haber para llegar hasta este estudio, el objetivo mío era llegar a las 2:45 de la tarde, por decir algo. Y eso yo tengo que lograrlo lo que me cueste, aunque en el camino venga con ciertos estados emocionales. Entonces, al fin y al cabo, nosotros los seres humanos nos movemos por objetivos. Y esos objetivos son los que van a marcar la intensidad de nuestras acciones, de nuestra motivación, y nos veremos estimulados por lo que ocurre al momento de lograr los objetivos. Así es. Por ahí que... Que anda la No, cosa. no, no. Mira, una de las cosas que tú dijiste ahorita, y era que el ser humano durante su trayectoria de vida ha tenido diferentes experiencias y que esas experiencias forman parte de tu archivo emocional y que efectivamente en el momento en que tú estás frente a una audiencia, frente, como tú dices, porque el actor es de los trabajos que no importa que tú mandes una propuesta y de la coyuntura que tú has vivido anteriormente, te prueban para saber si tú das por el personaje o no. Sí. Entonces, Es como un juicio que uno siente muy es personal. como, exacto, de las cosas como tú dices, enséñame a saber si lo que dice ese papel realmente tú lo vales, lo amerita. Y eso se parece un poco también, yo digo que al PNL, porque nosotros tenemos las anclas, que es un estímulo externo que nosotros creamos para cuando estamos en un estado emocional X, podemos acceder a ese estímulo externo porque entendemos que todos los recursos necesarios para cambiar un estado ya estaban dentro de mí. O sea que de Es lo alguna mismo. forma, en otra palabra, es otro archivo que tú tienes dentro de Es impresionante lo que ustedes están diciendo con el enfoque de su técnica, del PNL. Y es muy parecido a la técnica Meisner o la técnica Sí. actoral que yo trabajo y que trabajan muchísimos actores. Porque esa pregunta está ahí siempre y muchos actores te lo pueden responder de manera diferente. Y es la gran pregunta. Pero me gusta ¿Tengo yo que también- sentir Claro. exactamente como persona lo que siente No. el personaje? Claro. Pero otra cosa que me gusta es precisamente también el metamodelo del lenguaje de la PNL, que se diferencia de otras técnicas interrogativas que nosotros escuchamos primero. Y lo que te va a dar a ti la pregunta próxima es lo que yo escucho de ti. Por eso yo te decía ahorita, no te preocupes y sigue hablando,
porque quizás mi pregunta está obsoleta en relación al interés que yo puedo tener en alguna parte de tu elocución. O sea, que es interesante, pues la similitud. Yo voy a ir a estudiar actuación, Aliet, tú me vas a ver aplaudir y Claro te lleva que la sí. mitad de Intec para allá cuando yo esté trabajando, por supuesto. Yo le compramos la boleta por abajo para que crean que yo llené el coso. Pero realmente es como esa evocar y ponerte en ese estado emocional. Otra cosa que también tiene mucha similitud en que uno, cuando hace una sesión de coaching, sobre todo de programación, antes de entrevistar, antes de trabajar con alguien, nosotros tenemos que estar en el estado emocional adecuado para recibir, escuchar con apertura y flexibilidad. Porque si nosotros nos afecta ese amé que yo tuve y que me paró, y si me afecta esa factura de la electricidad que recibí que me puso loca, entonces no pudiera estar aquí tampoco en este programa. Me surgen muchas cositas así rápido cuando lo oigo hablar. Cuando le decía ahorita que tenemos un archivo de emociones, Sí. no necesariamente son emociones personales Personales, sí. que yo voy a usar tal cual para sustituir la emoción en el set o en las tablas. No. Son emociones que me dieron una vivencia y un nivel, vamos a decir, de gravedad o de afectación de aquella emoción. Por ejemplo, cuando muere mi madre, eso tiene un nivel de emoción muy particular, que yo lo asimilé de una manera diferente a que lo pueda asimilar Sí. otra persona que le murió la madre que nunca lo crió. Entonces, Exactamente. la necesidad del sentir de emoción no es la misma. No, la profundidad de las Perdón, emociones. exacto, no es la misma. Entonces, yo no puedo usar necesariamente, que es un método emotivo, la actuación de la memoria emotiva se llama. Yo no utilizo la memoria emotiva. Lo he usado sin querer, porque el cerebro te traiciona, o al inicio lo usaba sin querer. La memoria emotiva era que si estaba en una escena y mi madre moría, yo tenía que buscar la manera de recordar que mi madre murió. Pero ¿qué pasa? Si mi mamá nunca ha Si muerto. tu mamá murió, no murió, Es pero tú sí complejo. tienes una memoria emotiva de quizás haber vivido ese episodio en otra persona y tenerlo ahí como un recuerdo. Lo que hacemos también es que usamos el ancla, lo que ustedes le llaman. El ancla. ancla. Nosotros buscamos entonces una sustitución y creamos una imagen que nos represente ese nivel de emoción. Entonces le llamamos lo que se llama crear una fórmula teatral que se llama el sí mágico, o el sí condicional, o el sí como yo. Entonces son técnicas de psicología propia que tú aplicas. Y yo, bueno, ¿qué pasaría si una persona real que yo conozco y la elijo, le sucede tal cosa? Entonces yo sustituyo. En la sustitución, yo busco, dependiendo del caso, mi hijo, y dijo, ¿qué pasaría si a mi hijo o a mi hija le pasa esto? Y creo, con la imaginación, Una asociación. hago una asociación. Entonces creo con la imaginación, un estado emocional, sí me pasará eso. Y en ese mismo tema que tú hablas de la profundidad de las emociones y demás, es una inquietud que yo siempre he tenido y que ha sido tema de discusión. Y he escuchado actores que entran tanto en el papel que modifican su forma de accionar. O sea, ¿te ha pasado? Por ejemplo, y aquí me voy un poco en tu última, en El Gallo, que me encantó. Y di seguimiento y todo, porque la verdad es que bueno, me encantó. Lo voy a dejar ahí. Mejor dejarlo ahí. Exacto. O sea, ese personaje, cuando tú ya saliste y eso... Era Joaquín Balaguer. Exacto, el doctor Balaguer. Te quedaron rasgos, te quedaron aspectos. Es difícil entrar y salir del personaje sin quedarte marcado. O sea, ¿cómo tú manejas eso? O si te has... Mira, por ejemplo, yo tengo la experiencia en el pasado de algo diferente, de cantar en un coro. Cuando yo cantaba en un coro X de nuestra iglesia, por ejemplo, habían canciones nuevas que yo tenía que repetírmelas mucho porque la repetición es la clave del aprendizaje. La repetición, la repetición, la repetición. Y era tanto que la memorizaba que cuando me acostaba a dormir, la canción estaba ahí. Y me levantaba y la canción estaba ahí. Y era una cosa diciendo, pero yo no puedo.
Sí. No, y lo que es peor, con la música es peor, porque cuando te coges con una canción, tú estás como 4 días con la canción No, en la la cabeza. música tiene algo muy especial, porque hay lírica, pero también hay música, hay acordes, hay cosas que Sí. reflejan cosas que uno no entiende y se quedan y se van quedando ahí, se van quedando allí. ¿Qué pasa? Con la actuación hay un caso muy famoso que dicen de Johnny Weissmuller, que era un actor de principio del siglo pasado que hacía de Tarzán. Y dicen que Johnny Weissmuller quedó psiquiátricamente incapacitado, quedó loco, ¿no? Bueno, de Joker, recuerda. Sí, actores que... Pasa que Hollywood tiene sus... Intríngulis, como Sí, tiene dicen los tiene dominicanos. su intríngulis, como decimos nosotros. Hollywood tiene unas fórmulas que a veces todo lo que tú oyes necesariamente no es verdad, pero sí es cierto que hay personajes, un tipo como el de Joker, que tuvo que estar tal vez rodando 60, 70 días un personaje y aparte de eso 3 meses antes preparándose, soñaba, volviendo al caso mío, el caso de Balaguer, es un proyecto que yo tenía 27 años para hacerlo. Wow. 27 años. Cuando tuve un encuentro con el doctor Balaguer, me quedé con esa idea, pasan los años, lo hago en una serie internacional, el personaje pero muy tímido, hasta que alguien me dice, no, pero vamos a hacerlo. El tema es que duramos un tiempo, aproximadamente 8 meses, trabajando, escribiendo el guión, devolviéndolo, el director lo revisaba, lo echaba para atrás, el autor original. Todo eso afecta. Claro que afecta. Necesariamente no es que yo me voy a sentir Balaguer ni que se apoderó de mí. No, pero afecta, Pero claro en que mi sí. estado de ánimo, después de un ensayo fuerte de ciertas escenas que eran que me permeaban bastante y que yo tengo que estar permeable, perdón. Es decir, yo tengo que estar permeable para que me afecten los estímulos, a pesar de que era un monólogo, para que ustedes sintieran las emociones que las siente el público, no yo. Ahí que está el tema. Es decir, yo como actor estoy en un umbral, como de un marco de una puerta, con un pie afuera y uno adentro. En el sentido que yo tengo que estar dentro de la ficción, que es lo que ustedes están viendo en la actuación, y con un pie en la realidad, para yo controlarme. Controlarme, lo que decían ustedes ahorita. Es claro, Y saber es hasta gestionar. dónde Tener tu ancla. tener mi ancla a tierra. Y este pie está aquí y yo está consciente de mi cerebro. Es un trabajo muy complejo para el cerebro, por eso el cerebro es maravilloso. Como el cerebro, tú lo engañas, pero no lo engañas. Y es peligroso porque hay veces que uno cree como actor, y ustedes lo sabrán como especialistas, si realmente el cerebro está pensando que está pasando por esa agonía. Y hay una afectación. Pero luego, al ser una técnica, lo que tú estás aplicando, respondiendo a estímulo en base a una repetición de muchas veces de un ensayo y de un estímulo que tú estás creando antes de entrar a escena. Y que algo es que te saque el estímulo, no tú tirarle el estímulo. Es muy técnico. Eso es chulísimo, porque déjame decirte que también volviendo a lo que nos ocupa a nosotros, a mí como profesional también, cuando tú entrevistas, al principio, cuando yo comencé a trabajar en coaching y esas cosas, yo me asociaba. La asociación venía en recibir ese estímulo de ese cliente que aparentemente no me afectaba mientras yo estaba en la sesión, pero yo notaba que de noche yo no podía dormir bien. Entonces empecé a descubrir con PNL, empecé con coaching, en que sí me asociaba, aunque no lo demostrara. ¿Por qué? Porque si no, el efecto de por la noche no hubiese sido real. O sea, yo no podía dormir. Claro, ya no me ocurre, pero es producto Afecta. ya del tiempo, pero afecta. No, la respuesta de verdad, para ser honesto, es que con los años uno va aprendiendo a que no te afecte. Que no te afecta. Pero Que te Pero afecte afecta. menos. puede afectar. Ahora, lo que no está bien es que yo como actor me vea afectado en el escenario. Okay. Eso no está bien. Y puede suceder. Cometemos el error algunos actores, y yo he tenido trabajos donde mi director me dice al final, la gente aplaudiendo, volviéndose loca, todo el mundo, qué bonito, qué chévere. Y el director me dice, óyeme, Pero tú sabes una cosa. No que vuelvas yo veo a hacer la eso. cara de Te Jack dice, Nicholson, y yo digo, te Jack entrate Nicholson- mucho en el pero- personaje. Sí, te porque- dice, sí. espérate, No, aterriza, que te aterriza. entrate mucho en el personaje. ¿Por qué? Porque pierdo el control de lo que estoy haciendo. Ok. Porque inmediatamente después que yo tenga tal vez ese giro de llorar, que se murió mi papá en escena, como me pasó en una obra X, yo tengo que salir de ahí. Sí. Hacer otra acción, hacer otra cosa, darle un giro a la historia. Entonces, yo estoy afectado, que no puedo hablar y estoy llorando y me quedo con ese jipío. Eso no está No bien es saludable técnicamente. para el actor, No, pero y también- que no está bien para el público. Claro, El público va a tampoco. confundirse con lo que está viendo. Mira, y tú sabes que a veces hay actores por ejemplo, Jack Nicholson, que me viene a la cabeza, que yo lo asocio siempre a personajes que tienen problemas mentales. Y yo creo que su mejor
pero eso es mi percepción como espectadora de esas películas, que el mejor papel que él tiene es de loco. Pero al extremo es tal que cuando yo lo veo en una fotografía, digamos que en una alfombra roja o en algún tipo de gala, yo le veo la cara de loco. Sí, sí. O sea, es que el actor lo primero que pone es su esencia, es la materia prima del personaje. Lo primero es, como ustedes dicen al principio, es el actor. Entonces tú tienes que ser, lo primero que uno pone en un ensayo de un personaje que está desarrollando es a uno mismo. Es a uno mismo. Con todas las características. La primera son las físicas. sí. Sí, la primera son las físicas. Yo estoy poniendo mis gestos, mi rostro, mi cara, mis ojos. Todo lo pongo, mis manos, todo soy yo primero. Luego viene el personaje. Luego con el tiempo se va puliendo hasta que tú le buscas al personaje ciertas características de diferenciación contigo, del caminar, de cómo hablar, de usar este gesto menos, crear un gesto nuevo para él y darle una forma, ¿no? Pero lo primero que tú pones cuando arrancamos desde cero es a uno mismo. Y si uno no se conoce bien uno, no sabe qué de uno puede ser bueno para sumarle a ese personaje. Eso, Perdón, y qué no es bueno de uno para ponerle a ese personaje. Al personaje. en ese mismo sentido que tú hablas ya de ti como actor, como la persona, ¿cuál ha sido de tus papeles el que tú podrías decir que todos son importantes, pero siempre hay uno que te marca, hay uno que te deja como esa huella, que te deja ese sentir? Yo creo que definitivamente, y no es porque esté en tapete ahora mismo, el personaje de la obra El Gallo de teatro del doctor Joaquín Balaguer, porque es que es un personaje demasiado... El compromiso es muy grande. Fue un hombre muy complejo, como alguien lo describió una vez, más o menos con estas palabras. Era un enigma envuelto en un misterio y dentro de ese misterio en otro papel no develado nunca. Es decir, él se cuidaba mucho de no reflejar sus emociones. Y entonces no nos parecemos en eso. Él era, el doctor Balaguer, como en una entrevista que me hicieron, yo decía, no era un hombre posado. No era un hombre que se posaba para decir las cosas, era un hombre muy humilde, muy tranquilo, pero era histriónico. Era muy histriónico. Yo lo observé en muchos videos y en muchas lecturas. Era histriónico. Cuando quería llamar la atención con algo, llamaba la atención. Él estaba tranquilo, pero si había un estímulo de teatro. Es que era histriónico, tenía una capacidad, un genio impresionante, porque si él quería demostrar que ese estímulo lo sacó de sus cabales, él lo demostraba. Pero si había un estímulo que lo pudo haber sacado a cualquiera de nosotros, él se controlaba y lo manejaba. Entonces, es un personaje todavía, porque quién sabe si le hagamos de nuevo la obra, que me saca muchas preguntas sobre el ser humano, sobre el comportamiento social, sobre la búsqueda de objetivos, sobre el tiempo. Era un hombre que el tiempo no lo presionaba, todo estaba en su justo tiempo. Sí. Sabía esperar. No, la paciencia escuchar. Y prudencia eran un arte para él. Era una cosa muy grande, entonces no es por alabarlo ni nada. La obra no es una apología a él, es todo lo contrario. La obra es un equilibrio de dos bandos que opinan cosas muy contrarias. Pero yo pienso que sí, definitivamente ha sido lo más comprometido hasta ahora. Bueno, que es parte de la historia, o sea, la vida del doctor Balaguer es parte de la historia, con los pros y los contras, pero es ya la historia. Sí, es la historia pura. Profesión, presidente. Sí, no supo hacerlo. Pero yo quisiera hacerte una pregunta capicúa ahora. Vamos a ver. ¿Puede un actor manipular a una mujer para enamorarla? Vamos a ver, o sea, es una pregunta capicúa que va a salir de la parte formal para una parte aún formal, ¿eh? Yo pienso... Pero es posible. Bueno, es que no un actor. No digo tú, cualquier actor de acuerdo a lo que tú conoces, ¿pudiera ser posible? Como le dije ahorita, es que eso va a depender mucho de la persona que quiera manipular y del recipiente que usted cree que va a manipular. Yo creo que a las mujeres es muy difícil manipularlas en general. Y más las mujeres de los últimos 40, 50 años. Hay gente que quiere que la manipulen. Esa es otra cosa, ya tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Pero su charm, por ejemplo, sí, desarrollando un charm que realmente no tiene. Yo lo que creo es que si tú tienes conocimiento de la psicología básica, de la pirámide de Maslow, por decir algo, ¿no?
tú pudieses identificar cuando estás conociendo a una mujer y apreciando su comportamiento, salen, el cortejo, van a cenar, van al cine, esas cosas normales, van a bailar, dependiendo. Tú puedes tratar, con la ayuda de Dios, de ver más o menos la necesidad de ella de Maslow, en qué nivel están satisfechas. ¿Me voy a entender? Entendido, Entonces, entendido. una mujer que tenga en la pirámide de Maslow las básicas cubiertas, 100% cubiertas. Sí, pero yo creo en lo que tú dices. Tú tienes que ir a trabajar otros niveles de necesidad en la pirámide que sean las que ella está buscando satisfacción. Entonces, por eso el actor, yéndonos ahora a la pregunta tan específica, pudiese utilizar un poquito de psicología y decir, déjame por dónde le entro a esta mujer. Porque es que si me interesa de verdad y mi objetivo es conquistarla, yo tengo que aprender a escucharla primero, a observarla y tratar de sacarle una información de por dónde anda su necesidad. Tú sabes que por no escuchar... No, yo te entendí perfectamente. Y totalmente de acuerdo porque se basa en lo que tú has indicado desde el inicio. El tema de tener ese objetivo. Si tengo ese objetivo ya identificado, observarlo, estudiarlo y antes de tirarme a lo seco, antes de accionar, porque en la observación y en el estudio tú puedes tener esas alertas, esas informaciones previas para poderse lanzarte. Entonces el que no lo logra, esa es la causa de su fracaso, que quiere, al no observar y no escuchar, tiene una técnica que replican todas las mujeres de la misma manera. Porque están ensimismados. Porque están en él, no en el otro. Y volvemos, mira qué interesante, están ensimismados en él, igual que el actor que está ensimismado en sí. Cuando cree que todo ocurre alrededor de él. Y no es así que funciona. Tú eres un elemento más dentro de un conjunto de cosas que están ahí y tú eres que tiene que reaccionar al estímulo, no tirar la emoción y restregarla en la cara. Sí, como esas preguntitas que te hacen a ti, por ejemplo, el soltero que le dicen... Yo te he visto aquí varias veces, ¿entiendes? Tú no eres familia de Luisa. Mi papá en paz de casa. Claro, que papi era un tigre. Entonces ahí ya tú le dijiste. El diente pelado tenía papi. Sí, pero todo el mundo igual. ¿Tú estudiaste en la UAS? Porque él trabajó muchos años en la UAS. Por Dios. Y si quería que se saludara a una señora agradable, buena moza, lo que se le decía, tú estudiaste en la UAS, ¿verdad? Esa cara me parece conocida. No, pero tú estudiaste psicología, ya fue. O tú estuviste en tal sitio. Entonces, ya le entraba por ahí. Porque son personas que tienen habilidades. Sí, porque hay personas que son muy innatas. No, hay gente que tiene una habilidad. ¿Tú crees que hay, hablando de lo que es innato, no? ¿Tú crees que hay personas que tienen esa, diríamos, esa habilidad innata? Totalmente, para talentos. ¿Hay muchos empíricos dentro del teatro? Claro, bueno, lo que pasa es que tú puedes tener un talento, que nazca con ese talento, con ese gift. Pero tienes que formarte. Tienes que tener oficio, sí, que es el uso de ese talento, y tienes que tener formación. Si unes esas tres cosas, están esa gente maravillosa. Hay gente que tiene mucho talento, pero se quedan siempre... En lo empírico. En lo empírico, y tú lo ves siempre haciendo prácticamente la misma cosa, porque cuando lo sacas de esas competencias naturales, no tiene las herramientas, aunque sea muy talentoso. Claro. Y siguiendo son herramientas que tú tienes que buscar y poniéndotelas en el cinturón. Definitivo, aquí. claro. Bueno, la experiencia, como tú acabas de decir, o sea, a ti te tomó 27 años todo el proceso hasta llegar al gallo. Es correcto. Entonces, y no me atrevía, fue mi primer monólogo. Mi primer unipersonal fue el gallo y me habían propuesto hacer unipersonal en el teatro. Y yo le tengo mucho respeto a un monólogo o a un unipersonal que lo he visto fuera de este país cada vez que viajo veo teatro. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo esta persona puede hacer un trabajo de 1 hora y media solo en escena sin ningún tipo de parafernalia? Porque una cosa es que tú tengas bailarines, que tenga tal cosa, que tenga luces, que tenga cambio de escenario. Una cosa es que tú estés solo en el escenario, solo, sin cantar y sin bailar y sin nada prácticamente, hablando, y que eso realmente atrape la atención de 200, 500, 1000 personas. Entonces, eso yo lo respeté mucho hasta que llegó el momento, como yo entendía que era el momento correcto. Y en ese mismo, ¿cómo tú, Francis, con el tiempo que tienes, la trayectoria, como has dicho, o sea, yo no inicié en esto, me gustaba, tenía por mi familia, comenzaste a prepararte y a trabajar, ¿cómo tú ves el teatro y el cine? Hemos avanzado, o sea, nuestro país realmente ha avanzado bastante, la ley de cine ha apoyado bastante, pero ¿cómo tú nos ves
desde tu visión como representante del arte. O sumamente en un estadio, ¿qué se llama? En un estadio interesantísimo. Porque es que si vemos el cine en los últimos 15 años, después de la ley de cine, el cambio ha sido abismal. Es decir, yo llegué a trabajar en algunas películas y series que venían de fuera antes del 2010, 2005, 2006, 2007, por ahí, de películas que venían del extranjero a rodarse aquí. Bien, una película cada cierto tiempo, no sé, un cortometraje. Llamaban a alguien para un comercial, documentales, no sé. Pero cuando viene la ley de cine, que es una ley de incentivo totalmente, una ley de fomento, que le dice al empresario, si apoyas esta industria incipiente, todo lo que inviertas se te va a reconocer como parte de los impuestos que pagas hasta el 25%. Óyeme, eso abre la puerta a un montón de productores, cineastas, guionistas, y hoy en día son miles de familias, de 15 a 20 mil familias, que se ven beneficiadas del cine. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hoy mismo día 5 de marzo, hay una nueva amenaza, otra vez, con que pueda ser derogada la ley de cine o tocada. Eso es grave y sucede en un momento donde una dominicana, nacida en Estados Unidos, Gana un Oscar. Gana un Oscar. Es un acontecimiento único, que no sabemos cuándo se vaya a repetir. Entonces, en un momento como este, lo que está sonando de nuevo es que hay un muchacho, un diputado joven de 35 años, que está abogando para que se revise la ley de cine o la quiten. Es una cosa como absurda, cuando lo que debe existir es todo lo que es cultura, todo lo que es la industria naranja, debería ser un lujo para cualquier gobierno. Bueno, la economía naranja como tal, que comenzamos todo un proceso, pero que no lo hemos afianzado, o sea, no se ha afianzado en el nivel que debe de estar. Correcto. Entonces, la ley de mecenazgo, la ley de cine, son cosas que hay que darle tiempo. La de mecenazgo completar, la ley de cine que sigue evolucionando. Darle más tiempo todavía, como se le dio al turismo, como se le dio a la zona franca. Claro. Porque va a tomar tiempo, va a haber un resultado. Tenemos cientos de técnicos que se han preparado para recibir la producción extranjera que viene. No se mide a nivel de dinero. Se mide a nivel de que nuestras películas, por ejemplo, que son independientes, se puede llamar así, que van a los grandes festivales de Europa, se quedan sorprendidos de que están haciendo en República Dominicana. Así es. Y en cuanto al teatro, no hay una ley de teatro, pero sí hay un movimiento impresionante de teatro, donde la gente, esto es un país, una nación formada por Juan Pablo Duarte, utilizando el teatro como mecanismo de concientización. Sí. Entonces, fíjate usted que nacimos con el teatro, lo tenemos en nuestro ADN. Yo tengo la experiencia de haber invitado al teatro a muchos jóvenes y gente que tú lo invitas de una forma u otra y nunca habían pisado el Teatro Nacional o Bellas Artes. Y cuando están allí, dicen, yo no sabía lo que era esto. Es como cuando tú le das a probar a un bebé algo después de la leche materna, algo dulce, algo agradable. ¿Qué es esto? Y tú le ves la satisfacción. Entonces, el dominicano, en estos días había estamos en el mes del teatro, por cierto. Este es el mes del teatro, marzo. Lo estamos celebrando ahora mismo con ustedes aquí. Y Bellas Artes abrió un ciclo de obras teatrales gratis. Gratis, con el Teatro Rodante. Y ahora el 27, que es el Día Mundial del Teatro, viene una obra de la Compañía Nacional del Teatro de Lorca a 100 pesos, 200 pesos en Bellas Artes. Cuando la gente oye eso, se llena porque no hay una localidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay el deseo, hay la necesidad. A veces no consciente, pero hay la necesidad. Y a veces las personas no conocen los espacios. No conocen los espacios. O sea, la respuesta es sí, el teatro está en un nivel muy bueno para tú conseguir una fecha en la Sala Ravel o en cualquier lugar. Tiene que ir un año antes. Pero lo que no hay es la conciencia de los posibles patrocinadores. No lo ven como algo que para ellos es negocio. No lo ven como inversión, no lo ven como un gasto. No, y es buena inversión, porque si tú tienes apoyando una obra de teatro que van a ir 1,000, 2,000, 3,000 personas, 10,000 gente a verla en su temporada completa, o 3,000 o 4,000, a veces va más gente que a una película, a una obra de teatro. Hay obras de teatro que han tenido 30 y 40 ¿Tú crees que van por el precio o dejan de ir por el precio? ¿Al cine? No, al teatro. Es lo interesante, sí, el teatro, a pesar de que el precio está subiendo, que el promedio son $20 o $25. Sí, pero estamos hablando del que no produce dólares. No, claro, pero siempre ha sido ese, si tú lo buscas a través de los años, siempre ha sido por ahí, de 15 a 20 a $25. Obras sencillas, no musicales. Pero la gente lo paga con gusto.
Es decir, Pero es que, por ejemplo, yo que el soy cine se asidua gasta, al en el teatro. cine se gasta mucho en el cine también. Exacto, eso te iba a decir. Yo Es una soy familia completa que hay que mover. a mí me encanta ir al teatro, vivo cerca del Teatro Nacional y siempre ando chequeando obras, porque es una salida que tú dices, la obra empieza a 7, 8 de la noche, salgo de mi casa, 8:30 de la noche la obra. Puede ser. exacto, ya quizás cenada de mi casa, luego termina la obra y demás, no tengo el gasto que tengo en el cine, que la palomita, que el hot dog, que demás. Ahora, si después hay una cena ya es diferente, pero cuando es una familia grande, que tú tienes otras formas de niños, cuando se permite que vayan niños a la obra, de tú educarlo diferente a lo que Exacto. tenemos y tú comenzarle a inculcar ese tipo de experiencias, De experiencia. porque correcto. no quiero tachar nada, de experiencias hacia donde tú quieres modelar. Pero Correcto. yo entiendo que Es parte de una es inversión. asequible. El punto es, y lo decíamos, el informar, el que la gente conozca que hay otras opciones de diversión que por Yo fui desconocimiento al no teatro, a utilizan. Bellas Artes, a una obra que presentó, estaba el Ballet Clásico Nacional, el Ballet Dominicano y el Ballet Folclórico Nacional. Pero espectacular, que era sobre los héroes de las diferentes batallas de aquí. Que estaba Gregorio Perón, había otra con Duarte, había otra, etcétera. Pero me encantó. Y yo decía, Dios mío, esto gratis, ¿cómo la gente? Esto estaba medio vacío, no estaba vacío, pero Sí, sí. estábamos los Sí. amigos de los actores, Exacto, pero sí. ¿por qué no lo promueven? Pero es cierto lo que decía ahorita, es decir, hay veces que el precio no permite que una clase social o una clase que económicamente que no tiene la capacidad de invertir 3,000 pesos una noche, es verdad eso. Eso Pero hay es real. festivales de teatro, todos Porque los... también el que no puede pedir los 3,000 pesos, también acuérdate que si bien come cena en su casa, muchas veces tiene que pagar transporte para llegar Sí, al sí, sitio. claro, hay un factor así económico. O sea que hay un factor económico Pero por eso que las envuelto. empresas también pueden Deben de patrocinar obras, patrocinarlo para comprar- bajar el costo. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos obra así de esta índole, siempre decimos a las Tú empresas, sabes tienen la que- opción de comprar boletas y regalarlas a sus empleados, a sus clientes, a sus allegados, a sus socios. Mi de una tesis manera. en UNIBE fue de teatro. ¿Ah, sí? Mientras yo estuve allá, que me gradué en el 92 de licenciatura en arte, los años desde el 87 al 92, mi tesis fue abarcar eso con las salas de teatro, los actores, Wow. actrices. Algún día te la puedo Bueno, prestar para que la claro, veas porque sí, te sí. puede gustar. Inclusive el Giovanni gremio, Cruz, sí. que me lo encontré con él allá en el Museo de Arte Moderno, me dijo que estaba loco por ver la tesis. Ya tú sabes, porque le había ella hablado. es, para la próxima obra de teatro que tú tengas, Informaciones. ella va a hacer un casting No, para participar. Le voy a dar Mira, información de entonces, Déjame alguien decirte se que por lo puede menos estoy acercar. entrenada con mi PNL, porque ahorita tú decías, el actor se expone, no tiene bailarina, porque mucho distrae a veces un cantante con todo el elenco con bodysuit y, se todo. pueden usar, Tranquila, se pueden usar. Mi próxima obra, por ejemplo, ahora aprovecho para comentarla, que es el icónico cuento de René del Rico Bermúdez, Ahora que vuelvo Tom. Y la vamos a tener a finales de mayo en la Sala Ravelo. Yo voy acompañado de 2 bailarines. Impresionante, por cierto. Pero son bailarines, son artistas de la escena que van a complementar la historia de Pero manera cuando muy eso bonita. no existe, ¿verdad? Que no existen los bailarines, Sí, como que hicimos tú el tienes gallo, como claro, que sí. el que canta a capela, sin instrumento, el que actúa a capela, ¿entiendes? En PNL, cuando te dan el trainer, te ponen las manos detrás para que tú trates de venderme la emoción solo con la voz. Mira, hay mucha coincidencia. Eso es un ejercicio. Es un ejercicio de Meissner, de escucha. Que Pero nosotros fíjate utilizamos. que Hay Maslow, mucha- el de la pirámide de Maslow. No, Meissner. Meissner. Se escribe Meissner. Meissner. Es un ejercicio de Meissner ¿Lo ponen así? que es de escucha. Le decía ahorita que la primera técnica de Meissner es la escucha y se hace de espalda. Exacto. Se hace también mirándose a los ojos solamente y haciendo repetición. Tú repites varias veces lo que observas del otro y el otro repite lo que observa de ti. Y hay un reconocimiento de ambos, un reconocimiento mutuo de ambos para conocer sus gestos, lo que quiere expresar solamente cuando cambia el ceño, cierra la boca, cierra los ojos. Y eso hace que los 2 actores que van a escena a trabajar se complementen muchísimo como si fueran uno solo. Pero todo parte de la observación. Pero yo voy a añadir esos ejercicios al próximo trainer que se dé en República Dominicana.
porque esos son Bueno, ejercicios No pueden sumamente para un maestro. comprometemos a Francis Y yo para te voy a que buscar vaya a a una de Francis las para que me dé clases. ese módulo. Podemos, Yo creo que podemos eso hacer está un ejercicio armado. de repetición. Podemos Sí. hacerlo. Bueno, Sí, de verdad me interesaría yo, muchísimo. yo al inicio dije que esto iba para una segunda. Ay, sí. Entonces, prácticamente es un hecho, porque ya realmente, con dolor de mi alma, Quedó muchas cosas el tiempo pendientes. se agotó y quedaron muchos temas pendientes y quiero hacer el compromiso, que tú hagas el compromiso de que vas a volver a una segunda ocasión con nosotros a tratar otro tema y también a promover esa nueva obra de teatro que vas a tener, Gracias. que yo voy a estar ahí en primera fila, igual Liceló. Además de que a Liceló tenemos que hacerle un casting para que ella participe Ahora, señor, ¿por qué yo en dije una eso, de las Dios mío? obras. De verdad, Francis, para mí ha sido un placer que tú has estado acá con nosotras hablando de Yo este encantado. tema de las emociones, porque todo, señores, todo ronda en función a las emociones. Es algo que en la medida en que aprendemos a conocernos y en la medida en que ese conocimiento de interno que tenemos, podemos, vamos a decir, no controlarlas, sino contenerlas o malearlas. Pero las emociones son lo que somos como seres humanos. Así es. Entonces, el trabajo que hacen ustedes los actores y tú en particular es un trabajo encomiable. La verdad es que tienen ese don de manejar esa inteligencia emocional que, como tú acabas de decir, son técnicas y es lo que necesitamos. En el PNL le damos las herramientas y esas técnicas para que puedan manejar esas emociones, pero ya desde lo que es una profesión Ya, en claro, eso, diferente. ya se pueden evidenciar. Así que Nuestro comportamiento nunca va a ser perfecto como seres humanos, aunque seamos actores, todo lo contrario. Dicen por ahí que todos los actores son un poco locos. Y hay veces que uno está insoportable también, porque, como decían ahorita, sí afecta. No debería, pero sí afecta, porque somos humanos. Hay veces que mi esposa me dice, tú estabas ahí. Bueno, lo que pasa es que hay días que uno está muy afectado por bueno, el el trabajo. que la conoce a ella sabe también que tiene sus días. ¿Tú estás oyendo? Ella sabe porque yo se lo digo. Ah. Entonces, yo la quiero muchísimo, pero le digo, mira, bájale 2. Bájale dos. Entonces, Bájale tú 2. sabes que ella es actriz también, ¿verdad? Yo lo sé. Ah, Yo lo sé. Ella ahí fue y ella posiblemente venga con algo de una obra de teatro por ahí pronto. Ay, pero me encantaría ver eso, me encantaría. Sí. Bueno, tenemos otra próxima invitada. Bueno, y así nuestra próxima invitada, Marisol, también. Exacto. La Bueno. traemos para acá, ella que no debe estar, por lo menos ella va a ver este programa seguro. Sí, Entonces claro. lo haremos llegar en primer orden. Así es. Bueno, entonces, Licelot, Bueno, para nosotros un placer, un honor tenerte aquí como invitado, de verdad. Para mí. Nos has enseñado mucho de lo que es las emociones y cómo poder gestionarla cuando uno está haciendo el rol y no está realmente viviendo esa emoción en ese momento. He aprendido mucho de esas técnicas, muchas las voy a traducir para Que las... no son las únicas que hay muchas otras No, técnicas. pero si tú eres que va a dar ese módulo en cuando demos el próximo. Y para mí ha sido Y yo voy a estar ahí encantador también, sentado. Claro que sí. Bueno, porque entonces, nos pone a gracias cuestionar por muchas asistir. cosas. siempre. por gracias, asistir. gracias a Gracias. todos y nos vemos en el próximo programa Desde Mi Mapa, en nuestro podcast. Y recuerda que si es posible para otros, es Es posible posible para ti.